Amados hermanos, gracia y paz. El pastor Pedro Saavedra les saluda. Este es el audio número 30 de la serie Etapas hacia la madurez espiritual. La Escritura no da una norma uniforme ni una norma fija en cuanto a cuáles son las necesidades o qué deberíamos considerar como necesidades de los creyentes. Todo ser humano tiene unas necesidades básicas, pero hay también otras necesidades para su subsistencia. Y la Biblia no tiene una norma uniforme sobre esto. Aunque 1 Timoteo 2:9 prohíbe el adornarse con vestidos costosos, es un asunto de principio, no una regla detallada y rígida. Que algo sea verdaderamente costoso también depende del ambiente de la gente. Pero ¿cómo se ve esto en la vida de iglesia? Estas normas variadas del vivir son permitidas sobrenaturalmente. Esto es de Dios. En la iglesia, Dios no quiere o no requiere que diferentes clases de personas se comporten de la misma manera. Hemos visto grupos de creyentes estableciendo ciertos reglamentos para asistir a sus reuniones. Como que nadie podía asistir a las reuniones usando cierto tipo de zapatos de cuero muy fino, sino zapatos sencillos, zapatos hechos de zapateros del barrio. También a los hombres se les requería casi rapar sus cabezas, sus pelos no podían tocar sus orejas, y a las mujeres utilizar fardas y nada podía aparecer de maquillaje en sus rostros, ni un solo adorno en sus pelos, y otras muchas cosas más hemos visto a través de los tiempos. Sabemos que esto no es lo que Dios desea de sus hijos, estos son extremos. Por eso la norma de lo necesario para nuestro vivir debe ser determinada por nosotros en la luz de Dios y buscando conocer la mente de Dios. No podemos medir nuestra norma de aquello con la de los otros, ni demandar que ellos estén de acuerdo con nuestro punto de vista y modo de pensar. Aún más, nuestros propios tratos delante de Dios también deben concordar con la norma de nuestro diario vivir delante de Dios. No podemos ir más allá ni tampoco quedarnos cortos. Algunas personas tratan con lo necesario para su vivir. Algunas personas tratan con lo necesario para su vivir cosas que no los usurpan, como si éstas fueran mundanas, y de este modo también se van a los extremos. Son cosas de su necesario vivir que no los usurpan, pero ellos las tratan como mundanas. Por ejemplo, hace tiempo oímos de un destacado predicador que amaba al Señor y testificaba de Él. Sin embargo, trataba con el mundo de una manera extrema. Él sudaba mucho mientras predicaba y rehusaba usar pañuelos, pensando que el pañuelo era un objeto mundano. En lugar de eso, utilizaba las mangas de su camisa para secar el sudor de su frente. Dormía en el piso porque decía que no tenía paz de dormir sobre una cama, otro invento mundano. Al levantarse en la mañana, iba a la orilla del mar, vivían cerca del mar a bañarse porque no tenía paz y se bañaba en una ducha ahí que había en su casa, otra cosa que consideraba un invento mundano. Este tipo de trato es realmente extremo, puesto que ni comía ni dormía adecuadamente. ¿Saben lo que pasó con él? Su cuerpo se debilitó y murió muy joven. Necesitamos entender que Dios todavía requiere que vivamos como seres humanos normales sobre esta tierra. Por esta razón tenemos ciertas necesidades en nuestro vivir. Cuando Adán estuvo en el huerto del Edén, Dios le mostró árboles que eran agradables a la vista. De esto podemos concluir que hasta la belleza y la felicidad son necesarias para el vivir humano. Si nuestra apariencia es descuidada, nuestro hogar desarreglado, esto no es prueba de que seamos muy espirituales. La pregunta que debemos tener siempre en mente es esta: ¿estas cosas alrededor nuestra nos poseen? Si estas cosas tienen cabida en nosotros y nos usurpan la manera de que usted no es capaz de abandonarlo, sin duda, este es su mundo y tiene que tratar con él como corresponde.
Aún cualquier cosa que exceda nuestras necesidades constituye el mundo. Esto no quiere decir que las cosas necesarias para nuestro vivir no puedan llegar a ser el mundo. Si cierta necesidad en nuestro vivir nos ata y nos impide hacer la voluntad de Dios, ser completamente ganados por Dios, entonces hemos sido usurpados por ella, aunque sea una necesidad. Esto entonces viene a ser el mundo y se requiere que sea tratado. Ya sea, por ejemplo, la comida, el vestido, son necesarios para vivir. Pero si esas cosas nos usurpan y reemplazan a Dios, se convierten en el mundo. En realidad, cuando un creyente sigue al Señor, rara vez es usurpado y envuelto con cosas que van más allá de sus necesidades básicas. Por el contrario, usualmente es usurpado y se enreda con cosas que son necesarias para vivir. Por eso cuando el Señor estaba en la tierra y llamó a las personas para que lo siguieran, no le pidió que abandonaran aquello que excedía lo necesario para su sustento diario, sino que daba énfasis en abandonar los afanes de las cosas de su vida diaria, representadas allí o tales como padre, esposa, hijos, tierras, casas, etc. Si estas cosas necesarias usurpan al hombre, ellas se apoderan del lugar que ocupa el Señor en el hombre. Por supuesto, el Señor Jesús no nos pidió que abandonáramos nuestra responsabilidad, sino que su deseo era que renunciáramos a estar preocupados con las cosas, actividades y personas. Por esta razón, en las epístolas el Señor nos enseña nuevamente a través de los apóstoles que debemos honrar a nuestros padres, tratar con nuestras esposas apropiadamente y cuidar de nuestras relaciones. Sin duda, el énfasis en cuanto a tratar con el mundo es el trato con la usurpación de personas, actividades o cosas. Mientras esas cosas nos usurpen, ya sean que sean necesarias para nuestro vivir diario o que sea un exceso, de todos modos constituyen el mundo y deben ser el objeto de nuestro trato. Las cosas que necesitamos a diario pueden o no usurparnos, pero cualquier cosa que exceda nuestras necesidades diarias inevitablemente terminarán usurpándonos. En conclusión, las cosas que tenemos que enfrentar al tratar con el mundo no son cierto tipo específico de personas o de actividades y cosas. Lo que tenemos que hacer es asegurarnos si éstas nos usurpan y toman el lugar de Dios en nosotros o no. Es posible que las mismas cosas que necesitamos en cuanto a personas o actividades puedan usurpar a una persona mientras que a otra no, y que puedan tomar el lugar de Dios en una persona y en otra no. Por lo tanto, desde el punto de vista humano, es difícil determinar qué es y qué no es del mundo. No hay un límite ni una norma establecida. Ahora vamos a ver desde el punto de vista de Dios. Ya dijimos desde el punto de vista humano. Vamos a mirar desde el punto de vista de Dios cuáles son las cosas que hay que tratar en relación con el mundo. Desde el punto de vista divino hay ciertas reglas de medida en cuanto al mundo. Esa regla es Dios mismo, es la vida divina misma. Así como medimos el pecado por la ley de Dios, así medimos el mundo por la ley de Dios. La norma para tratar con el mundo está basada en Dios. Cuando Dios está ausente no podemos percibir lo que es del mundo, pero los que tenemos la vida de Dios, sí podemos. Dios y el mundo siempre están en oposición el uno al otro. Donde quiera que esté el mundo, allí no está Dios. Donde está Dios, allí no está el mundo. Tomando a Dios como la norma, podemos definir el mundo y ver cuáles son las cosas que hay que tratar. Así que esto lo vamos a hacer y escuchar en el próximo audio, amado. La gracia del Señor sea con vosotros.